Seguimos con más de Contexto Global de France 24 en español. Les saluda Luis Méndez Urich. A continuación, nuestros titulares. Líbano e Israel concluyen la cuarta ronda de negociaciones con el compromiso de seguir negociando y que las Fuerzas Armadas libanesas tomen el control de zonas operadas por Hezbollah, que no participe en los diálogos. En este contexto, Israel mató a 9 personas este miércoles. Las tarjetas Visa y Mastercard dejarán de operar en Cuba desde el 6 de junio. El Banco Central cubano informó que la entidad extranjera que las manejaba cortó sus relaciones con el brazo financiero del grupo cubano Gaesa para evitar las sanciones de Estados Unidos. En Bolivia, el presidente Rodrigo Paz presentó una nueva ley para regular el estado de excepción. El Congreso había derogado las limitaciones anteriores y ahora el mandatario busca reglamentar cómo puede usar a los militares en las protestas, esto a la par que juramentó al nuevo ministro de Defensa. Comenzamos. En Estados Unidos concluyó la cuarta ronda de negociaciones mediadas por Washington. El encuentro fue entre representantes del gobierno del Líbano y el de Israel, y en el mismo se condenaron los ataques iraníes contra países del Golfo. También pactaron el compromiso de continuar los diálogos y acordaron implementar una tregua condicionada a que el ejército libanés retire el control del territorio a actores no estatales, mientras Hezbollah no participa en las negociaciones y condiciona el cese el fuego al fin de la ocupación de las fuerzas israelíes. En paralelo a la diplomacia, los israelíes avanzan en su ofensiva en el sur libanés. Solo los ataques de hoy dejaron 9 muertos. Esto dice el comunicado sobre lo pactado. Como resultado de las negociaciones lideradas por Estados Unidos, Israel y Líbano acordaron la implementación de un alto al fuego. Este cese está condicionado a la suspensión total de los ataques de Hezbollah y a la evacuación de todos sus miembros del sector de Litani Sur. Ambas partes acordaron, bajo la guía de Estados Unidos, acelerar la creación de zonas piloto en las que las Fuerzas Armadas libanesas controlarán exclusivamente el territorio, excluyendo a cualquier actor no estatal. En Kuwait murió la primera persona como consecuencia directa de esta guerra en Medio Oriente. Las autoridades de ese país del Golfo denuncian un ataque con drones iraníes contra el principal aeropuerto del territorio, que además de un muerto causó más de 60 heridos. Sin embargo, Teherán responsabiliza a los sistemas de defensa estadounidenses de haber impactado contra la terminal aérea, una versión rechazada por Washington. Ramiro Cuevar Verena nos amplía. Crece la tensión en Medio Oriente tras los ataques de Irán a Kuwait. Los impactos incluyeron el aeropuerto internacional de la capital y causaron un muerto, además de decenas de heridos. Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní culpó a Estados Unidos del ataque a la terminal aérea de Kuwait, alegando que fue una falla del sistema de defensa Patriot, algo que negó el Comando Central estadounidense. Irán afirmó que hoy no atacó la terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional de Kuwait y que el daño fue causado en cambio por un interceptor de misiles de Estados Unidos. Totalmente falso. Irán atacó el aeropuerto civil con drones en un ataque deliberado, calculado e injustificado. Por su parte, el jefe diplomático iraní justificó la actividad militar catalogándolo de autodefensa. Nuestras Fuerzas Armadas están llevando a cabo ataques de autodefensa en sitios que Estados Unidos está autorizado a utilizar para atacar el transporte civil y violar el alto el fuego. Cualquier acto hostil será respondido con una reacción inmediata y decisiva. El ministro de Defensa kuwaití afirmó que la agresión del país de mayoría persa fue dirigido a zonas residenciales, mientras que autoridades visitaron en el hospital a los heridos de los últimos ataques y expulsaron a 2 diplomáticos iraníes que pertenecían a la embajada. La inestable calma se resquebrajó en Medio Oriente a la espera de una resolución definitiva entre Irán y Estados Unidos, la cual podría suceder el fin de semana según Donald Trump, un tiempo que Teherán pone en duda. En Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprobó una resolución para detener la guerra en Irán. La iniciativa, impulsada por los demócratas, logró los votos necesarios gracias al apoyo de 4 congresistas del Partido Republicano, que tiene la mayoría en la Cámara Baja y también en el Senado. Sin embargo, se desconoce si habrá senadores republicanos dispuestos a apoyar esta medida que exige al presidente someter al Congreso la continuidad de la guerra. Recordemos que en Estados Unidos la rama ejecutiva puede liberar
librar un conflicto bélico sin la aprobación del legislativo por un periodo máximo de 60 días, un plazo que según la administración Trump no se ha cumplido debido a que oficialmente con Irán rige un cese del fuego que pausó la guerra iniciada hace 3 meses. Por presión de Estados Unidos, en Cuba ya no funcionarán las tarjetas de crédito internacionales Visa y Mastercard. El Banco Central cubano informó que la entidad extranjera que las manejaba interrumpió su relación comercial con Gaesa, el grupo vinculado a los militares cubanos que Estados Unidos sancionó en mayo pasado. Los detalles con Samuel Salgado Castro. Otro golpe para la economía cubana y su ya diezmada industria turística. Dicha interrupción se relaciona directamente con la orden ejecutiva número 14404 del 1 de mayo, emitida por el presidente de Estados Unidos de América, Donald Trump, como parte de su estrategia de asfixia contra el pueblo de Cuba. A partir de la decisión, Cuba se ve imposibilitada de recibir ingresos como resultado de la comercialización de bienes y servicios por intermedio de tarjetas internacionales de probado alcance, tales como Visa y Mastercard. Ahora los turistas que visiten la isla solo podrán pagar en efectivo, con tarjetas prepago nacionales y con tarjetas internacionales que tienen usos limitados como UnionPay y Mir. El banco extranjero que utiliza tarjetas Visa y Mastercard interrumpió su relación con Fincimex S.A., perteneciente a Gaesa, el conglomerado cubano dirigido por los militares y sancionado por Estados Unidos. Un intento por debilitar al gobierno cubano de corte socialista, pero que aumenta la penuria en las calles. Esa situación para un país que durante años ha dependido del flujo de divisas que eso trae consigo, no creo que vaya a ser muy bueno en los próximos días y en el verano, cuando todo se complique más aún con el gasto de combustible y de energía para enfriar los hogares. Varias cadenas hoteleras que operan en la isla más grande del Caribe se han distanciado discretamente de Gaesa en medio de las sanciones y amenazas de Estados Unidos. Trump acusa al conglomerado de acaparar secretamente las ganancias de las industrias más valiosas del país y utilizarlas en beneficio de los militares y la élite cubana. En Bolivia, el presidente Rodrigo Paz juramentó al nuevo ministro de Defensa del país, Ernesto Justiniano, quien sucede en el cargo a Marcelo Salinas. Justiniano asumirá la cartera en medio de las protestas antigubernamentales que duran ya un mes y tras desempeñarse como viceministro de Defensa. Por otro lado, Paz presentó en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que regula el uso de estados de excepción en el país, después que los legisladores derogaran la norma anterior que limitaba esa medida a petición del mandatario. Hemos enviado un proyecto de ley bajo la lógica de acción humanitaria. Todo aquel esfuerzo que va a hacer nuestra Policía Nacional y nuestras Fuerzas Armadas y el gobierno va a ser acción humanitaria para cambiar esta situación. Nosotros no venimos del concepto de la violencia que otros defienden y son violentos. Mientras inicia el debate en el Senado de la megareforma impulsada por el presidente chileno José Antonio Kast, las manifestaciones continúan en las calles de la capital, Santiago, en medio de un paro convocado por asociaciones estudiantiles. Para reprimir las protestas, la policía usó cañones de agua y gases lacrimógenos contra los manifestantes. Gabriel Colchen tiene los detalles. Una manifestante ensangrentada está siendo detenida por las fuerzas del orden. Este miércoles las protestas en contra del gobierno Kast se convirtieron en una confrontación violenta entre la policía y los manifestantes. Las fuerzas del orden lanzaron gases lacrimógenos y cañones de agua contra la multitud y manifestantes encapuchados tiraron un cóctel molotov hacia la policía. Miles de personas participaron en la protesta, denuncian las políticas del presidente Kast, a quien acusan de querer desmantelar la salud pública y los derechos sociales. Ya ha dejado muy en claro que su único horizonte es el de aumentar la ganancia de las grandes fortunas de este país, reafirmando su política de la mega reforma tributaria, que no nos perdamos, es un traspaso histórico de recursos públicos al bolsillo de las grandes fortunas de este país. El debate de la controvertida mega reforma de José Antonio Kast empieza este miércoles ante el Senado. La reforma prevé la reducción del impuesto a las empresas, la exención del IVA para viviendas nuevas o un régimen de invariabilidad tributaria por 25 años para grandes inversiones.
El presidente presenta el texto como indispensable para el crecimiento y la generación de empleo en el país. Pero la oposición y parte de la población denuncia medidas que favorecen a las grandes empresas y las personas más ricas. Algunos expertos también alarmaron sobre un posible agravamiento del déficit fiscal del país. Desde que Kast asumió el cargo en marzo, su índice de popularidad cayó del 57% al 38%. En Argentina, este miércoles los grupos feministas conmemoraron los 11 años de la primera manifestación bajo la consigna Ni una menos, que rechaza la violencia de género y los feminicidios, y lo hicieron con manifestaciones en distintos puntos del país, justo en medio de la conmoción por el feminicidio de Agostina Vega, cuyo cuerpo fue encontrado el 30 de mayo en un descampado de la ciudad de Córdoba, en el centro del territorio argentino. Desde el principal punto de las movilizaciones frente al Congreso argentino, nuestro corresponsal en Buenos Aires, Natalio Cosoy, nos envió el siguiente informe. Estas manifestantes piden que no se repitan más casos como el de Agostina Vega. Agostina tenía 14 años, la misma edad que Kiara Páez cuando fue asesinada en mayo de 2015. Ese año, el femicidio de Kiara Páez fue el que catalizó la primera marcha de Ni una menos para protestar por la violencia de género y pedir acciones que eviten que estos casos se repitan. En esta ocasión, el nombre que suena más fuerte es el de Agostina Vega, pero también los de Noelia Carolina Romero y Dulce María Beatriz Candia, otras dos víctimas que se conocieron en estos días. Las organizadoras de la marcha cuestionan el desmantelamiento de políticas públicas destinadas a prevenir y abordar las violencias de género durante el gobierno de Javier Milei. La ONG La Casa del Encuentro ha contabilizado desde junio de 2015, cuando fue la primera marcha de Ni una menos, 3.073 víctimas de femicidio en Argentina, una cada aproximadamente 30 horas. Hasta aquí el presente bloque de noticias. Les dejo en compañía de Paula Jiménez y el programa Así es Asia.